Olá, muy buenos días a todos. Ya veo que tenemos muchos coordinadores en línea. Veo aquí 9, Mariana Carrillo de Venezuela, Fernando Ardito de Perú, María Antonia de Paraguay, Ovidio Padilla de Honduras, Juan Carlos Machuca de Chile, Inalvis de Paraguay, Ecuador, disculpen, Wilson León de Colombia, Ana Liz García, Cuba, Sandra Barahona, Honduras, Juanita de Vireme y Zulay García de Venezuela. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que ya están en línea y nosotros ya vamos a empezar porque ya estamos en el momento para esto. Muy bien, voy a compartir aquí mi pantalla para que puedan ver la presentación. Opa, esta es de Francisco. Entonces, aquí está. Nosotros dividimos entonces nuestra reunión de hoy en el tiempo como 25 minutos para que yo pueda presentar nuestro contenido, que es acerca del proceso de evaluación y selección de revistas LILAC y de bases nacionales. Y nosotros también vamos a tener aquí un invitado especial que es el Dr. Francisco Lana, que es el coordinador de la BVS Enfermería Internacional. Bien, entonces ya voy a empezar para no quedar más tiempo aguardando. Bien, entonces hoy es nuestra sexta reunión y tuvimos prácticamente dos temas más destacados desde el principio, desde la primera, que fue todos los procedimientos para LILAC Express, y ahora estamos finalizando el tema de selección de revistas, ¿no? En la reunión pasada hablamos de criterios de selección y hoy estamos hablando de proceso de selección. Y hoy nosotros tenemos como agenda aquí todos estos tópicos que son acerca del proceso y Esse negócio chato, ó, perdeu o som. bien, solo para recordar qué son los criterios, ¿no es? Ubica el objetivo de la fuente de información. De los contenidos de la fuente. Perdió el sonido, ¿me escucha? Ok. ¿Cómo está ahí el sonido? Si alguien más está con... Ok. Entonces yo voy a intentar hablar un poco más despacio. Yo estoy hablando un poco rápido por causa del tiempo. Entonces, solo para acordar del que hablamos en la reunión pasada. La importancia de los criterios, porque ubica el objetivo de la fuente de información. ¿Por qué nosotros estamos publicando la fuente de información? Y ¿cuál es el alcance de esta fuente? ¿Qué requisitos debe cumplir para que este objetivo sea alcanzado? Y también nos posiciona acerca del espacio que nosotros estamos buscando ocupar o que ya ocupamos, ¿no es? Entonces, como ya saben, LILAC hace todo el control bibliográfico y ya es un prerequisito que todo el contenido sea en acceso abierto. Esto principalmente para revistas científicas. Pero con el pasar de nuestro conocimiento también y del acceso a todos los otros tipos tipos de documentos, como los monográficos, tesis, disertaciones y la literatura gris. Entonces, muchos de estos documentos ya están disponibles con el texto completo en la Internet, por ejemplo, en los repositorios institucionales. Entonces,
nosotros creemos que en breve también vamos a tener acceso abierto a todos los contenidos, pero hoy día es mandatorio que por lo menos de las revistas científicas nosotros tengamos el acceso abierto a todo el contenido de la revista. ¿Está bien? Esta es una actividad que tenemos que también buscar y hablar con los editores, ¿no es? Porque muchos de las revistas que ya están en Lilas aún no están con acceso abierto al contenido. ¿Qué más nosotros buscamos? Contenido de calidad, ¿no es? Que es revisado por sus pares. El foco principal que nosotros tenemos para la base de datos Lilas es el contenido de salud pública debe estar publicado en Lilas, debe estar registrado en Lilas. Entonces, todo que se publica en sus países acerca de salud pública debe estar aquí también registrado en Lilas. Y, como ya saben, es una base de datos referencial. Entonces, hay la posibilidad de hacer carga de PDF cuando el centro cooperante tiene los derechos, ¿no? para hacer esta carga, pero si no tienen el derecho, por lo menos se puede incluir los enlaces a los textos completos. ¿Está bien? Y aquí solo un ejemplo de un criterio que es muy bien delineado, ¿no es? Porque delimita bien el espacio que ocupa, ¿no es? Entonces, nosotros tenemos una BVS que es llamada de BVS Diplomacia en Salud y Bioética. Y ellos tienen 3 áreas de conocimiento específicos, que es bioética, relaciones internacionales y salud pública. ¿Y qué contenidos interesan a esta BVS? Como fue destacado aquí, el conjunto que habla de bioética y relaciones internacionales, que es TLS4, el subconjunto que habla de bioética y salud pública, el subconjunto que habla de relaciones internacionales y salud pública. Y es claro que el subconjunto LS1, que es el principal, ¿no es? Que es la intersección entre bioética, relaciones internacionales y salud pública. Entonces, solo para que damos bien claros acerca del concepto y dónde debemos llegar cuando hablamos del criterio. Hablamos de salud pública, sí, hablamos de salud pública, pero también de otras áreas más, y aquí otras áreas más que nosotros tenemos que saber delinear, y a veces estas líneas no son tan claras, ¿no es? Como ocurre con las revistas que son multidisciplinares o que son de otras áreas, y que tratan también del tema de salud. Bien, ahora pasando específicamente al proceso de evaluación. ¿Qué es este proceso de evaluación? Bien, ya que ya sabemos qué queremos o lo que queremos, entonces, ¿cómo vamos a evaluar o identificar esos contenidos? Para revistas, lo más común es que hagamos el proceso de evaluación y que abramos algo como un edital para que, no sé si edital es claro para ustedes, pero un llamado, ¿no es?, a los editores de las revistas de salud para que sometan sus revistas a evaluación. A veces también invitamos a algunos editores de revistas del área que es foco de nuestra base de datos. Por ejemplo, creo que 2 años atrás invitamos muchos editores de revistas de salud pública a participar del proceso de selección de revistas brasileño. Pero cuando hicimos esta invitación, también informamos que es un proceso de evaluación y que ni todas las revistas invitadas iban a ser enlistadas porque hay criterios a cumplir. Entonces, es esto que hacemos en este proceso. Evaluamos las revistas nacionales y decidimos, a partir de esta evaluación, acerca de la inclusión o no de esta revista en Lilas, o también podemos hacer la reevaluación de revistas y decidir acerca del mantenimiento o no de una revista en Lilas.
Este mismo proceso puede ser hecho para bases de datos nacionales. Entonces, cuando formen sus comités de selección, o si ya tienen, pueden aprovechar esta reunión para hacer la evaluación tanto para LILAC nacional del país, ¿no es? Como también para la base de datos nacionales. Lo que va a distinguir ahí son exactamente los criterios. Entonces, si ya atingem un criterio X, pueden ir a LILAC. Si solo alcanzan el criterio X, Y, entonces ahí van a base de datos nacionales. ¿Está bien? Entonces, hay aquí un chequeo de la adhesión a los criterios y entonces puede ser también hecho este proceso ambos, para el LILAC del país y para la base de datos nacional. Y este proceso fue descentralizado en 1992 y a partir de dicho año, los coordinadores nacionales se encargaron de realizar este proceso de evaluación. Lo que ocurrió es que con el pasar de los años tuvimos aquí el crecimiento de las redes de enfermería y psicología y ellos pasaron a hacer la evaluación de revistas en ámbito regional. ¿Está bien? Bien, entonces cuando nosotros hablamos de proceso de selección, nosotros tenemos actores, los actores principales, digamos de esta manera, en este proceso. Y es claro que el principal actor aquí somos nosotros, coordinadores de red, ¿no es? Que tenemos que hacer la conformación y mantenimiento del comité. Estas son las actividades, ¿no?, que nosotros hacemos dentro del proceso de evaluación. La definición de los criterios LILAC y del país y de la base nacional, la realización del proceso de evaluación, la actualización del proceso de evaluación de los criterios LILAC del país, reevaluación, y aquí, así como se ve aquí. Y el próximo actor importante, en realidad actores, que son el comité es constituido por cerca de 8 personas, ¿no es? Entonces, este comité debe hacer la definición de los criterios LILAC del país y también de la base nacional, con su apoyo, es claro, su apoyo que digo, los coordinadores, la evaluación de las revistas LILAC del país y de la BBS base nacional, las recomendaciones de mejoría al proceso de evaluación y los criterios de LILAC, país y de la base nacional, y estudios científicos sobre el proceso LILAC y presentación, ¿no es?, o publicación en eventos y tal, ¿está bien? Otro actor importante es el editor, que ellos buscan? Ellos buscan publicar revistas que tienen un nivel de calidad compatible con los criterios LILAC o de la base nacional. Y buscan la indexación en bases para que tengan amplia y rápida divulgación de las revistas o de los artículos que están publicados en ellas. Y buscan en ese proceso la transparencia necesaria también para saber en qué punto están en la evaluación y también acceso al resultado final, que es que nosotros aquí hacemos, que es el informe final de recomendaciones a los editores. Y acerca de la selección de la producción científica en el área para la revista. Entonces, cuando consiguen la indización de la revista, esto también para ellos es importante porque va a aumentar la cantidad de artículos que van a recibir. Y ahí van a poder también evaluar con más propiedad los mejores artículos a serem publicados en su revista. Y hay también el rol del actor revisor ad hoc, que son los expertos que hacen la evaluación de contenido. Entonces, ellos, cuando participan de este proceso, consiguen también su reconocimiento profesional, ¿no es?, como investigador, y
también pueden hacer la evaluación de manuscritos de área, que son otros manuscritos que son de su área de investigación. Entonces, para ellos también es interesante. Y muchos de ellos ya ocurrió, ¿no es? Nos preguntan cuál fue el resultado de la revista que él ha evaluado. ¿No es? Porque a veces ellos tienen, como están, es una evaluación ciega, ellos no saben después lo que ocurre, entonces nosotros informamos a ellos, ¿está bien? Y hay otros actores que ahí no son tan involucrados, pero son afectados, impactados por el proceso de evaluación, que son los propios autores, que ahí pueden elegir mejor la revista que van a publicar su artículo, porque ellos, ya que están realizando una investigación, quieren publicar en la revista de más prestigio, ¿no es verdad? Entonces también, si la revista es indicada, ahí ya es distinta la calificación que él va a tener en las instituciones de fomento a investigación, por ejemplo. Elección de una revista con amplia, y entonces quieren que sea una revista que divulgue, ¿no? Que dé visibilidad a la investigación que ha realizado. Que las instrucciones a los autores sean claras para que ellos puedan someter sus manuscritos de la manera correcta, ya prevendo los indicadores de calidad. Y que el proceso de evaluación del manuscrito sea claro y transparente. Los usuarios, que son los usuarios que ahí vemos como los investigadores, profesionales de salud, tomadores de decisión, ¿sí? Y también pacientes, ni todos, creo que el foco principal son los tres primeros y por último los pacientes. Ellos quieren tener acceso a contenido que no genere dudas de sesgo, acceso a una revista que provenga información necesaria, a la cita de los autores y que tengan acceso efectivo al contenido con calidad. Bien, ¿cuáles son las etapas del proceso de selección? Entonces, tenemos la primera, que es la submisión de la revista a evaluación. Entonces, cuando hablamos del proceso brasileño, tenemos tres puntos principales, que es el enlace de los fascículos que van a ser evaluados, que son 3 fascículos, una tabla con Excel, ¿no es? Con muchos contenidos que van desde inclusión del cuerpo editorial, del comité editorial, quiénes son los revisores, los artículos, autores, de todo. Y por último, tercero, y el formulario, el tercero ítem es el formulario de evaluación de manuscritos que la revista utiliza para envío del manuscrito al peer review. 2. Evaluación de formato. Entonces, aquí el comité solicita que hagamos la evaluación del formato, que es estandarización, ¿está bien? ¿Qué más? 3. Evaluación de contenido. Ahí en contenido hay otros pasos más, como las citas, solicitud de pareceres a expertos del área, pero voy a hablar un poco más de esto un poco más adelante. Y el número 4, tenemos la reunión del comité donde hacemos la decisión de indización o no, o permanencia o no de las revistas en líneas. Y 5, el informe final al editor acerca del resultado de esta evaluación. Y entonces aquí, ya saben, ya he incluido también entonces, solo para que quede aquí escrito el rol del coordinador de red. Hablando un poco acerca de la conformación del comité, nosotros aquí en Brasil tenemos la constitución con representantes de estas áreas: salud pública y nutrición, medicina clínica y cirugía, educación física, fisioterapia, fonoaudiología, medicina de los deportes, farmacia bioquímica, ciencias biomédicas y los representantes de las 3 redes temáticas
que son enfermería, odontología y psicología. Entonces, estos miembros que aquí se constituyen son los que representan las áreas de conocimiento del CNPq, que es una agencia de fomento aquí de Brasil. Pero no necesita ser igual, pero hay que tener una buena representación de las distintas áreas, de los distintos áreas que hacen parte de salud. ¿Está bien? Esto es solo una sugerencia que es como la coordinación del Brasil realiza aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo del comité? Como contribuir para decisiones de pose de todos los informes que el comité realiza, que la coordinación realiza. Ellos deciden acerca de la indización o exclusión de las revistas evaluadas. Ellos también producen recomendaciones de mejoría, de calidad y de formato también, ¿no es? De calidad de contenido y de formato. Ellos también sugieren cambios en la evaluación, en los criterios, en el proceso de selección, y también el objetivo es garantir la uniformidad del proceso en todas las áreas y también en el curso del tiempo. Y también es por esto que participan de las reuniones los 3 representantes representantes de redes temáticas de odontología, psicología y enfermería, para compartir y discutir el proceso y los criterios adoptados en LILAC nacional, para que, por ejemplo, como nosotros vamos a tener aquí la presentación de Francisco Lana, ellos también puedan replicar, no necesita ser igual, pero necesita que los criterios sean cumplidos, los criterios LILAC sean cumplidos. Entonces, por esto que ellos participan también. Y todo esto que los miembros del comité LILAC del país realizan o van a realizar, también van a poder realizar para la base de datos nacional. Y hay un ítem que no estaba incluido, pero creo que es algo que debemos seguir en esta dirección, es que tengamos estudios acerca de la calidad de la producción científica del país, basadas en LILAC, basadas en la literatura que está indicada en las bases nacionales, ¿no es? ¿Cuál es el perfil del miembro del comité que nosotros, que somos los coordinadores, buscamos? Que este miembro sea o haga parte de un comité, sea editor o haga parte de un comité editorial de revista LILAC, porque hay que tener la experiencia acerca del proceso de evaluación, cómo se hace todo esto. Que sea un investigador reconocido en el área de representación, que tenga por lo menos, no es que la titulación máxima que hay aquí en Brasil es de doctorado, los otros no son titulación, entonces por esto está aquí titulación de doctorado, involucrado en actividades de evaluación de revistas de comunicación científica, que sea un profesional que no esté involucrado en actividades que generen dudas a la integridad del comité, que sea un profesional que sea comprometido y responsable, comprometido, pero ciente, ¿no es? Primero, nosotros que somos los coordinadores, debemos aclarar cuáles son las actividades y cuánto tiempo probablemente van a necesitar. Porque cuando dejamos esto claro, el profesional va a poder decir, ¿puedo o no hacer parte de este comité? Y también, ¿no es? El último aquí es que tenga disponibilidad de tiempo para realizar las actividades, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos un miembro de comité muy bueno, muy reconocido y tal, pero no tiene tiempo para participar de las reuniones. Entonces, esto es algo preocupante. ¿Cómo conformamos el comité? Entonces, yo voy a hablar aquí, estos dos aquí primeros ítems son los que el comité brasileño ya ha hecho, pero hay algunas restricciones que debo decir a ustedes.
Indicación por parte de instituciones de fomento a investigación. Nosotros ya hicimos elección, ¿no es?, de miembros del comité, y los votantes, las personas que indicaban, eran los presidentes, ¿no?, directores de instituciones de fomento a investigación de Brasil. Pero ellos indican personas muy buenas, pero que a veces no tienen tiempo suficiente para dedicar, ¿no es?, a esta actividad. Entonces, por este motivo es que es una buena fuente, pero a veces no hay, no tienen el perfil necesario para ser miembro del comité. O entonces, ¿qué hacemos hoy día? ¿No es? Una mistura de todo esto, que es también invitación por búsquedas en bancos de expertos o grupos de investigación, busca en asociaciones de editores científicos del Brasil, redes o sistemas nacionales de investigación en el área de salud y comisiones de evaluación de revistas del país. Y como una sugerencia es que mi tiempo ya está acabando. Una sugerencia ahí, pero esta última aquí, nosotros no tenemos experiencia, no hicimos ninguna vez, pero incluí esta opción como porque había una, ¿cómo se dice?, una experiencia de Colombia que ha hecho una elección para coordinador y no sé si también para miembro. Entonces aquí hacer un edital, un llamado público para selección de candidatos a miembros de comité por áreas. ¿Está bien? Entonces creo que mi tiempo ya ha finalizado, pero yo voy a pasar muy rápidamente aquí los slides. Entonces, procedimiento de evaluación, ya he hablado de los ítems necesarios. ¿Cuáles son las etapas? Tenemos aquí la preevaluación de alcance temático y formato, y aquí verificamos, chequeamos si la revista tiene 50% de artículos, si está con, ya es registrado en SSN, ¿no es? Y si el formato está mínimamente provee la información necesaria como fascículo y todo, ¿está bien? Cuando hablamos de evaluación de formato y endogenia, tenemos 3 informes que son aquí de estandarización. Endogenia es de si hay mucha concentración de autores, editores y revisores de una misma institución o de un mismo estado, provincia. Y también un informe retrospectivo si la revista ya tenga sometido a evaluación anteriormente. Y evaluación de méritos son informes de citas y pareceres de expertos del área. Y por fin, también para la evaluación por el comité tenemos los informes que ellos producen después del análisis de estos informes, que resulta como el informe final al editor. Entonces, aquí solo un ejemplo de pantalla de informe de formato. Solo decimos aquí las restricciones a los criterios LILA, sugerencia de aprimoramento. Después, informe de endogenia, que es la concentración institucional. Entonces, por institución, aquí es de autores, y aquí en el próximo hay de editores. Entonces, tenemos por institución, por estado o provincia, o por país. ¿Se fue la voz? ¿Me escucha? Me parece que es la conexión, porque aquí se escucha, y otras personas también. Ya voy a finalizar mi presentación, porque en realidad estoy retrasada ya. Informe retrospectivo cuando ya ha participado anteriormente. Aquí son los pareceres, entonces incluimos aquí el propio parecer y también el enlace al currículum de este investigador, y aquí el parecer final, si es importante, si no es relevante. Y aquí por fin también el informe de citas. ¿Cuántas veces este periódico, esta revista fue citada? Entonces, 7 veces en revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, o 5 veces en revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo.
Y aquí es el portal que nosotros publicamos para que los miembros del comité puedan hacer la evaluación antes de la reunión, porque la reunión es virtual y tiene cerca de 3 a 4 horas de duración. Entonces, aquí es solo un repaso general de recomendaciones. Entonces, es muy importante identificar miembros del comité que sean comprometidos con esta tarea, definir la periodicidad del proceso de evaluación y época de realización, porque ahí van también poder definir para el miembro del comité cuánto tiempo va a llevar para este trabajo, ¿no es? Informar a los editores acerca del plazo de evaluación. En caso brasileño, nosotros, nuestro proceso lleva por lo menos 6 meses, es bien largo, pero es porque hay todos estos pasos que he dicho. No recomendamos la indexación retrospectiva de las revistas porque demanda del centro cooperante una gran masa de registros antiguos. Y no se sabe si esos registros antiguos también aún son de interés a los usuarios finales. Puede ser indexar una revista selectivamente, pero se debe aclarar al editor que solo los artículos de salud deben ser indexados. Y no olvidar de los otros tipos de documentos, y ahí las revistas son las principales fuentes de información, porque son las más actualizadas, pero nosotros en LILAC tenemos otros tipos de documentos tan importantes cuanto que son las tesis, la literatura gris, que ha sido muy demandada hoy día, ¿está bien? Entonces, solo un lembrete aquí. Y voy a pasar la palabra a Francisco Lana, y al final vamos a hablar de la tarea. Muy bien, Chico. Aqui, se for fazer alguma alteração, se você quiser dar permissão, Tá. clicar ou fazer alteração. Sí, entonces yo voy a pasar para Sara. Aquí. ¿Aparece? Você quer fazer? Porque eu não sei se... Olá a todos. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Vou falar em português, tudo bem? Tá, então, por favor, hable despacio. Fala um pouco devagarinho. Ok. Muito bem. Eu vou pedir a Sara para ir passando para mim, Sara. Vou só falar assim, o próximo, tudo bem? Eu ainda não dominei totalmente a ferramenta de compartilhamento e coisa e tal. Geralmente alguém me ajuda nessa área. Aqui, eu estou sozinho hoje. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre a nossa experiência de avaliação de periódicos da área temática BVS Enfermagem. Todo o conteúdo que eu vou expor, ele, na verdade, ele orienta tanto a avaliação dos periódicos da BVS Enfermagem quanto os periódicos da BVS Enfermagem Brasil, né, que foi por onde nós começamos, e que tem orientado também os periódicos internacionais, que a gente também criou uma comissão internacional de avaliação. Na medida que for aparecendo essas diferenças, eu vou apresentando. Então, eu vou falar primeiro um pouco e vou ter como documento a instalação da nossa comissão, que foi instalada em 2011. A gente já vinha fazendo alguma avaliação, não de forma sistemática, mas a partir de 2011, uma reunião na Bireme, a gente instalou a comissão e definimos formalmente os critérios, os instrumentos, a formalização do processo de inclusão, a metodologia, fluxo, né, e definimos uma composição original. A gente tem tentado cumprir essa composição, tanto no plano brasileiro quanto no plano internacional. Então, participa dessa comissão atualmente a coordenação da BVS Enfermagem, a coordenação do RevInf,
que é também representante da enfermagem na Lilacs Brasil, a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, e 2 pesquisadores de enfermagem, preferencialmente editores de revistas de enfermagem. Isso vem sendo alternado. E são de revistas de ponta, hoje classificados como revista A2, B1 ou superior. E, inicialmente, a gente começou com a Sueli trabalhando junto com a gente, como bibliotecária da Bireme, e depois que a gente passou a ter uma bibliotecária referência na BVS, a gente passou a ter essa referência aqui para facilitar o processo. Próximo slide. Então, as funções que não são muito diferentes, né? Então, o modelo todo que a gente adotou era o modelo Lilacs a essa época. Penso que, revendo os critérios que vêm sendo trabalhados e apresentados, nós teremos que atualizar um pouco esse documento nosso e construir novas possibilidades de avaliação. Mas a ideia da comissão, a finalidade dela é avaliar a inclusão de novas revistas, avaliar a manutenção das revistas em BDenf, na Lilacs e no RevEnf, que é um outro portal que a gente tem, que trabalha na metodologia ICIELO. A gente, então, tem a função de indicar de BDenf para Lilacs, de Lilacs para RevEnf. E assessorar, isso é um trabalho que tem aparecido muito, a comissão tem trabalhado muito, que é assessorar os periódicos na construção de estratégias rumo à qualidade e excelência. E temos feito muitas parcerias com a associação, com o Fórum de Editores, que se reúne anualmente no nível da Associação Brasileira de Enfermagem. Queria dizer que o Banco de Dados de Enfermagem é um banco próprio, já construído desde 97, e que ele é a porta de entrada das revistas. Então, também funciona como uma incubadora, né, de novas revistas. Pode passar. Os critérios de seleção, conteúdo de enfermagem, a referência padrão em Lilacs, indexados na ICIELO, aí ficou faltando o texto, aí eles serão, aliás, está embaixo, serão automaticamente aprovados para integrar a RevEnf, a Lilacs e a BDenf, né? A BDenf, após um ano, serão reavaliadas para inclusão na Lilacs, tendo como referência as recomendações feitas no momento da indexação do BDenf. O periódico indexado na Lilacs poderá, após um ano, também integrar a RevEnf. O conteúdo, em relação ao conteúdo, o mérito científico do periódico é o principal fator para a sua inserção nessa coleção. Qualidade, validade, importância, originalidade do tema e contribuição para a enfermagem. Estabelecemos, em média, 50% de artigos originais em cada fascículo e, no mínimo, uma média aí de 10 artigos por fascículo. Próximo. Aí a gente conceitua o que é artigo original, né? A gente fala também das revisões sistemáticas, outros tipos de estudo, e estamos dizendo que não serão indexados, a gente não está indexando, periódicos que publicam artigos traduzidos ou apresentados em outros periódicos, relatórios de atividades de sociedade científica, notícias, propagandas, né? Então, em caráter comercial de maneira alguma. Próximo. Adotamos revisão por pares, né? A gente avalia avaliação crítica, né, submetida por especialistas, né? O periódico deve especificar formalmente qual é o procedimento de arbitragem utilizado, né, para aprovação, é obrigatória a indicação das principais datas do processo de arbitragem, incluindo datas de recepção e aprovação. O comitê editorial deve ter um comitê editorial reconhecidamente idôneo, a composição do comitê deve ser pública e seus integrantes devem ser especialistas com experiência reconhecida na área de enfermagem. Titulação desejada de mestres, né, de doutores, e regularidade e pontualidade da publicação. Isso é muito importante. O próximo. Periodicidade, tem que indicar o fluxo, é desejável que o periódico seja no mínimo trimestral ou quadrimestral, o tempo de publicação. Ele teria, aqui há uma dúvida, às vezes a gente considera apenas 2 números publicados para ser considerado apto, às vezes 3, depende da periodicidade do periódico. Em relação à normalização, a gente faz uma avaliação
de normalização bibliográfica, de acordo com a norma adotada pela revista, obrigatório registro ISSN, uso do DEX, textos completos, né, com resumos, descritores. Hoje a gente já está recomendando em 3 idiomas, português, no caso brasileiro, português, inglês e espanhol. No caso de outros países que não sejam do Brasil, revistas deverão ter o resumo, texto em inglês. Então, quer dizer, a gente está avançando, né, até para texto completo já em vários idiomas. Tá? Pode passar. Próximo. Bom, volta ao anterior, só para mim um minutinho. Então, essa comissão tem a capacidade de exclusão de título, né? A gente busca o compromisso dos editores, né, com o compromisso com a indexação, e a gente também está começando agora a avaliar também a permanência, né, das revistas que estão hoje indexadas, né, se elas estão ainda mantendo critérios de qualidade, etc. E próximo. Então, desde a implantação, e mesmo antes da implantação, a gente tem hoje 48 revistas avaliadas, 42 aprovadas, 12 internacionais e 30 brasileiras. Pode passar. O próximo. Aqui, pode ir passando rápido, são os nomes das revistas, os resultados, estão indexadas, estão encerradas, né, já pode passar. De 2011 a gente já assume, e 2017 essa revista ficou faltando informação da estima, ela foi reprovada, a Sanos, a internacional, mexicana, está em avaliação. Então, nós temos um comitê nacional brasileiro e um comitê internacional. Pode passar. O próximo conjunto de slides é sobre o fluxo de cooperação da rede, que a gente também estabeleceu esse fluxo. Então, o fluxo nacional é o mesmo fluxo. Vê aí, Sara, para mim, se você achou esse slide aí. É o fluxo de cooperação da rede BVS. É o segundo slide que eu passei. O segundo... Isso mesmo. Então, a revista faz um pedido formal, a Secretaria Executiva recebe e solicita o envio dos últimos fascículos, a lista dos pareceristas ad hoc e o instrumento de avaliação dos manuscritos. O próximo. A revista, após o encaminhamento, quando a revista envia o material, nós fazemos avaliação de normalização para o bibliotecário. Após a normalização, indicamos 2 pareceristas ad hoc para avaliarem o mérito, geralmente editores de revistas. No caso do comitê, o comitê pode tanto tomar para os seus membros a avaliação, como convidar pareceristas ad hoc. Após o resultado da avaliação, o parecer é homologado em reunião do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem, no caso Brasil, ou BVS Enfermeria, no caso internacional. Então, por exemplo, teremos a reunião agora em Lima, será a 10ª reunião do comitê, e iremos avaliar uma revista mexicana, que já estamos com um parecer, já recebi um parecer, tem o segundo para receber, a gente concilia esses pareceres, faz uma reunião virtual, concilia os pareceres e leva um parecer final para ser homologado. Tá? Só depois desse parecer homologado é que a revista passa para os caminhos seguintes, né, que seria todo o trabalho do processo de indexação. Próximo. Aqui, acho que esse não há necessidade. Agora, eu podia apresentar rapidamente o formulário. O formulário que nós
estamos utilizando, que ele ainda não está no idioma espanhol, estamos aguardando uma contribuição nesse sentido, e agora esperamos também atualizar em função dos novos critérios que a LIVA está adotando. Então, a gente espera neste ano, poder, vamos dizer, conciliar todos os critérios e atualizar. Então, a identificação da revista pode, como ele está em Word, pode ir correndo mais rápido, né? E passando mais rápido. Então, toda essa parte aí é a parte da identificação da revista, quem são os editores, né? Se tem financiamento, os exemplares que foram enviados para avaliação, né? Os 3 últimos números publicados, ou 2 últimos, né? Pode ir passando. Então, toda essa primeira parte é feita pela nossa bibliotecária. Aí depois vem a parte de normalização, depois da identificação, se tem legenda, ISSN, onde ele está situado, o endereço completo, periodicidade, né? Se está explícito no expediente, quando foi o início, as instruções aos autores, pode ir passando, se está claro, né? Título, nome, titulação, resumo. Então, cada um desses metadados, né, são importantes, ver se eles estão presentes nas publicações, né? Se há menção a parecer de comitê de ética, depois a questão do idioma, se a revista recebe financiamento, porque a gente avalia muito a questão de conflitos de interesse, né? Indicação de título, layout também, se está adequada, a formatação, a editoração, se é de qualidade. Os artigos, a gente avalia a filiação dos autores, né? A filiação a procedência dos autores, para evitar a questão da endogenia, um conceito que a gente tem trabalhado muito, tanto do comitê editorial das revistas, quanto dos autores e dos materiais a serem recebidos. A gente também faz a descrição dos resumos, se usa DEX, né? E se já há indexação em outra base de dados, né? Se ela está pontual, a difusão, se há permuta. Hoje, com a questão do acesso aberto e eletrônico, esse é um item que praticamente está caindo. Há um relatório, né? A Jordana, nossa bibliotecária, faz um relatório de normalização, e após esse relatório de normalização, pode ir passando, nós enviamos, né, para 2 pareceristas ad hoc. Pode passar mais rápido, que meu tempo também deve estar acabando, né? Pode passar, pode subindo. Bom, aí, pode voltar um pouquinho, foi muito longe. Então, tem toda a avaliação de mérito. Eu queria que voltasse na questão de mérito agora, antes da conclusão. Pode voltar mais um pouquinho, volta só mais um pouco, mais um clique aí. Vocês desculpem ter mandado hoje, mas eu não consegui fazer o slide disso a tempo. Vai para o item 10. 10, esse é 11. Pode. Aí tem arbitragem por pares, né? Então, veja bem, aí a gente tem toda uma avaliação sobre o instrumento que é usado para avaliação dos artigos, né? A gente pede qual que é o instrumento de avaliação que a revista está usando, os procedimentos adotados para análise e aprovação, se isso está claro para os autores, né? Pode passar, desce. 11. O conteúdo, aí vem toda a questão de mérito, o caráter científico da revista, né? Os originais, coerência com a missão, tema, se há contribuição ao avanço do conhecimento, consistência teórica, principalmente as questões metodológicas, pode passar. A qualidade em relação à metodologia, a questão da exaustividade e atualização dos artigos, né, a metodologia, estrutura do texto, rigor metodológico e contribuição para o avanço do conhecimento em enfermagem. Aí vem a parte de comentários, aspectos favoráveis do periódico, né? Então os pareceristas mencionam em cada um daqueles campos o que a revista tem de positivo, depois os desfavoráveis, depois a importância
e ele conclui pela inclusão ou não do periódico. Essas recomendações seguem para a conciliação dos dois pareceres, e após a homologação, esse parecer vai para a revista, e a revista deverá seguir essas recomendações. No caso de reaprovado, de não aprovado, a gente convida para reapresentar após, né, as recomendações, né? E informa que, no caso de obediência, as revistas serão reavaliadas para inclusão em LILACs. Tem duas dúvidas, eu não sei se eu coloco agora. Uma é que a gente ainda está precisando, com a questão das avaliações das revistas LILACs serem avaliadas pelas LILACs do país. Eu não sei como que a gente vai tratar com as revistas de enfermagem. Eu acho que essa é uma questão que a gente poderia definir. Talvez hoje, se não for possível, a gente pode definir mais à frente, né? Se todas as revistas de enfermagem da América Latina poderão ou passarão, ou se vai manter os dois caminhos, o caminho do Comitê Internacional, né, ou se ela vai também poder ser avaliada pelo Comitê Nacional do país e passar a integrar a coleção também. Então, essa é uma questão que eu acho que ficou de dúvida aí. Então, muito obrigado pelo espaço. Seguimos juntos aí. Um grande abraço. Muchas gracias, profesor Francisco. Ha cumplido muy bien su tiempo. Muchas gracias por esto. Entonces, ahora nosotros abrimos para dudas. Yo veo una aquí de Alba Deli Ramos Méndez. Es acerca del formulario que está en portugués y hay una versión en español. Hoy día solo, no sé, Chico, ¿tú tienes una versión en español? Nós estamos trabalhando no processo de tradução. Devemos levar esse formulário, talvez dentro de uns 30 dias a gente já tenha ele traduzido. Entonces, Alba, hoy día solo tenemos la versión en portugués, pero por lo que dijo aquí el doctor Francisco, vamos a tener en breve una versión en español. ¿Está bien? Ahí yo pido a él que pueda para compartir con nosotros. ¿Hay otras dudas? Wilson, yo voy a pasar el micrófono para ti. Ya, ahora sí. Gracias, buenos días. Yo también tengo una pregunta similar a la que hicieron de Argentina, porque nosotros ya tenemos en nuestras instancias nacionales, o lo que tenemos indexado en LILACs, revistas en enfermería que ya han sido aceptadas. Entonces no sé si van a volver a evaluarlas en la instancia regional, y también cuál es el rol de la coordinación en este apoyo en esta instancia regional, porque pues desde Colombia no hemos tenido ningún proceso con la instancia enfermería. No sabemos si están atendiendo las solicitudes de publicación que están enviando, porque no hay ningún momento, hasta el momento no hay ningún tipo de relación con la coordinación de la ADS Enfermería de Colombia. Entonces queríamos saber cómo va a ser el flujo de trabajo con las instancias con las coordinaciones de país, en el tema, en el caso de los países donde hay instancias de BBS enfermería que hacen parte de la regional. Esa sería la pregunta. Está bem. Wilson Leão? Sim, senhor. Obrigado pela pergunta. É uma dúvida. Veja bem, estamos a trabalhar em cenário internacional há poucos anos. Então, estamos ainda conformando as possibilidades. No caso de México, por exemplo, nós fizemos um esforço concentrado e avaliamos 5 ou 6 revistas de uma vez, né, para dar um impulso em la
las revistas mexicanas. Y fue tan bueno que las revistas mexicanas de enfermería llegaron a crear una red MERCE, Rede de Revistas de Enfermería de México. No caso específico de Colômbia, recentemente foi criada a BVS Enfermeria Colômbia. Nós já temos BVS Enfermeria Argentina, Uruguai, Bolívia, Brasília, e foi criada a Colômbia. Estamos para criar a BVS Enfermeria México e, por que não, BVS Enfermeria Portugal. Estamos trabalhando duramente na configuração das fontes de informação da enfermeria nesses países, que não é apenas revistas, mas também em teses, dissertações, entre outros. No caso, Wilson Kennel, da Universidade de Santander, é o coordenador da BVS Colômbia, e tem a responsabilidade inicial de conformar um comitê nacional, e esse comitê nacional trabalhar em uma matriz de responsabilidades, e que dentro dessa matriz de responsabilidades, um dos subprojetos seria a questão de la avaliação de revistas ou de conformação, de controle bibliográfico, vamos dizer assim, da base de dados da enfermeria. A base de dados da enfermeria, a EBDENF, era uma base brasileira que foi expandida para o cenário internacional e que gostaríamos de trabalhar muito. Nós no espaço internacional, pensamos que muitos países não têm, vamos dizer, talvez não seja a situação de Colômbia, que tem muitas revistas lá indexadas, né? Mas muitos países não têm ainda uma massa crítica, não têm ainda uma possibilidade de montar uma comissão de avaliação poderosa, né? Uma comissão de avaliação com todos os critérios estabelecidos pela LILACS. Então, estamos cumprindo um papel internacional no cenário latino-americano, mas eu penso que os países que têm a capacidade de operação e capacidade crítica de organização podem constituir seus comitês nacionais e criar suas possibilidades respeitando os critérios LILACS que estão postos. Então, estamos abertos à avaliação das revistas de todos os países, caso queira encaminhar um processo coletivo de avaliação de revistas de Colômbia, estamos abertos, estamos tentando organizar também um processo de Peru. Nosso objetivo é incluir cada vez mais. Penso que temos uma última palavra, um exercício importante a fazer, que é trazer as revistas, este talvez possa ser um mecanismo que a Labireme possa nos ajudar, nos apoiar, que trazer as revistas que hoje são LILACS para a base BEDENF também, né, para que a gente possa fortalecer o BEDENF. Eu penso que esse é um mecanismo que a gente possa trabalhar mais à frente. Chico, sim? Uma sugerência, não sei, como ha dito aí, já há algumas BVS de enfermeria em los países. Creo que nosotros podemos hacer algo como un plan para que podamos hacer un análisis de, por ejemplo, si hay en Uruguay, si hay en Argentina, y trabajar con cada país donde ya hay BVS enfermería y hacer un análisis de todas las revistas que ya están indicadas en LILACS, enfermería, ¿no es? En LILACS, y son de enfermería, son del área de enfermería, y ahí, país por país, hacer un análisis. Porque lo que ocurre con LILACS es que nosotros tenemos revistas que hoy día no cumplen, aún, no cumplen con los criterios actuales. Entonces, mi sugerencia es que después también hagamos una reunión en separado para hacer este plan. Ok. Y analizar cada una de las bases, de las BVS. Si hay en Argentina, entonces vamos a analizar las revistas de enfermería que están indicadas en LILACS, que son de Argentina. Próximo. Entonces, el próximo es, no sé, Colombia. Entonces, vamos a analizar las revistas de enfermería que están indicadas en LILACS y que son de Colombia. Y ahí, paso a paso. Y empezar por las revistas que ya tienen BVS enfermería.
Sí, claro. y hacer las recomendaciones de mejoría. Porque puede ser que algunas tengan tantos problemas hoy día que tal vez no cumplan, aún no cumplan también con los criterios de Bedenfi. ¿Está bien? Exato. Tá bem. ¿Sí? Muito boa Y, sugestão. y ahí, a los países que aún no tienen BBS Enfermería, que no participan, vamos a hacer en separado también, pero en una segunda etapa. ¿Puede ser a todos los coordinadores aquí también que están en línea? Y en cuanto esto no ocurre para los países, creo que siempre que reciban una revista que es del área de enfermería, para también no llegar muchas revistas de una vez, ¿no es? Para Francisco, que podamos recibir, los coordinadores puedan recibir esta sumisión de revista a evaluación, ya compartir con Francisco para que él tenga ciencia y cuando hagan el propio coordinador nacional, por enquanto, hacer la evaluación, pero también dejar a Francisco ciente de cómo fue el resultado de la evaluación. ¿Qué ustedes piensan? Eu estou de acordo que a LILAC nacional ela pode continuar avaliando as revistas de enfermeria sem nenhum problema. Penso que satisfeitos os critérios que estão postos, né? Não vejo nenhum problema para que os façam. E a Comissão Internacional, nessas situações, ela pode assessorar os países, né, os LILACs que estão avaliando a revista de enfermeria, indicando pareceristas ad hoc. Acho que temos que começar a fazer, porque um levantamento recente que fiz, há inúmeras revistas de enfermeria em América Latina que não tem indexação nenhuma, não conhecem os critérios, não estão, vamos dizer, não estão na linha de melhoria de qualidade. Então, esse é um esforço que penso que tem trabalho para todos. É claro que as revistas indexadas de enfermeria por LILAC nacional, penso que seria muito importante que fosse comunicado a coordenação da BVS Enfermeria para arrolar, né, e poder fazer parte de um grande patrimônio, né? A ideia é que a gente construa um patrimônio de enfermeria. Sim, la duda personalmente es, no sé si hay distintos escenarios en realidad. Hay los criterios LILAC del país, hay el criterio de Bedenfi y hay el escenario nacional, el escenario científico nacional. Entonces, vamos a tener revistas de enfermería que también no van a cumplir con los criterios de Bedenfi. Entonces, es algo que tenemos que trabajar juntos para que podamos mejorar la calidad en general de las revistas. ¿Está bien? Nosotros estamos planeando algo específico para los editores, pero desafortunadamente aún no conseguimos poner en práctica. ¿Está bien? Pero la idea es que tengamos también sesiones específicas a los editores, abiertas a los editores acerca de calidad de revistas. ¿Está bien? Esta es la idea general. Así como estamos haciendo sesiones acerca específicamente de indexación de documentos, vamos a tener sesiones específicas acerca de calidad de revistas. Entonces, esta es la idea, pero necesito encontrar la persona más adecuada para este trabajo, por eso que aún no empezamos. Bien, creo que tenemos que dejar por lo menos una decisión acerca de qué hacer con las revistas que son de enfermería y que van a ser sometidas a los coordinadores. Pero no sé si ellos pueden evaluar con la regla, por ejemplo, con la regla o los criterios de Bedenfi.
este motivo que, em princípio, por exemplo, aqui de Brasil, o comitê sempre já envia a ustedes todas as revistas que são de enfermeria. Creo que tal vez sea interesante que quando os coordenadores recibam na submissão de evaluação de revista que seja de enfermeria, os dois en el inicio trabajen juntos, entonces cuando reciban que te informen y que ellos, entonces, ya que puede ser que sea un número grande, que, o no, en realidad nosotros no sabemos si aún reciben muchas revistas de enfermería, ¿no? Esta é uma situação que vamos a aprender juntos. Sueli, eu penso que o processo nacional de avaliação LILACS, eu não sei como está, mas inicialmente sempre tivemos a preocupação com a qualidade. Eu penso que se a gente quebrar esse princípio, ou se a gente, se na autonomia dos países de Dexam LILACS, se o critério BDENF não for adequadamente sustentado, nós vamos ter uma base muito heterogênea. Não é o objetivo nosso, há um objetivo de incluir, mas de incluir com qualidade. Então, em princípio, se é uma decisão, eu penso que nós podemos ampliar nosso comitê internacional, temos uma reunião em Lima agora. Eu penso que os países que poderiam, ao receber um pedido de revistas de enfermeria, poderiam remeter ao nosso comitê, e para que a gente possa garantir o mínimo de uniformidade, pelo menos nesse princípio, até que os países tenham um comitê de avaliação mais sustentável do ponto de vista da enfermeria. Essa seria a minha sugestão. Levarei essa sugestão para o Comitê Internacional, para que tenha sustentação, para que possa garantir a entrada dessa revista e da avaliação adequada da revista, que a gente possa ter um banco mais homogêneo. Essa é a minha proposta. Muito bem. Então, temos a decisão acerca do processo. Sempre que o coordenador nacional receber uma revista que é da área de enfermeria, vão reenviar a ustedes para que puedan hacer la evaluación acerca de si cumple con los criterios de BDENF y también si cumple con los criterios de LILACS. ¿Está bien? Estou de acordo. Ok. A los coordinadores, nosotros pasamos un poco del horario, pero me gustaría saber cómo están ahí, si están de acuerdo, si no, o si están en desacuerdo, ¿no es? O si hay otras preguntas más. Juana, me parece muy buena intención de hacer reuniones con las BVE por país. Sí, entonces, Juana, nosotros vamos ahí. Hay también, Chico, ¿tú conoces la BVS de Enfermería de Bolivia? Que es el caso de Juana. Conheço, entretanto, a comunicação com a irmã Guadalupe, a coordenadora, com Marcela Chá, conheço todos, já estiveram aqui em Belo Horizonte na conferência, mas há uma necessidade de estabelecer uma melhor comunicação. Todas as reuniões são invitadas, tem uma participação muito fluida. Estamos numa reunião agora de Lima, a irmã disse que infelizmente não poderá participar. Eu fiz o convite, o invitei para que pudesse mandar um representante de Bolívia, da enfermeria, da BVS Bolívia, para que a gente possa trabalhar. Veja bem, nós temos a preocupação de integrar, inclusive, as fontes de informação dos países. Nesse momento, estamos trabalhando no mapeamento das fontes de informação. Então, na Bolívia, eu não tenho nenhuma resposta sobre as fontes,
estamos trabalhando com a Argentina, com os demais. Muito importante, caso Juana puder fazer uma intervenção positiva no sentido de estimular, de motivar as participantes da BVS Enfermería Bolivia. Muy bien. Creo que si hay otras preguntas también pueden enviar en el grupo de coordinadores, está bien, nosotros vamos a contestar en el grupo. Y para finalizar la sesión de hoy, aquí estoy proyectando la tarea de hoy, que es ¿aparece? Aparece, então tá bom. Como é realizado, parecido um pouco com o que Chico ha apresentado hoje, não é verdade? Como é realizado o processo de seleção em seu país? Então, quais são as instituições del área, não é, que atuam em la evaluação de revistas? El segundo aqui, se há membros, se há comitê de evaluação, quem são eles, se há enlace aí para que podemos saber pouco acerca desses membros do comitê. Se não há, muito bem, então, quando não há, se as áreas que hemos destacado são aplicables a ustedes, porque los miembros, las áreas de conocimiento que nosotros aquí de Brasil tenemos como representantes son 5, ¿no es? Salud pública y nutrición, medicina cirúrgica, medicina clínica y cirugía, farmacia y bioquímica, ciencias biomédicas y desportos, ¿no? Educación física, fisioterapia y fonoaudiología. Si esto es bueno para el país, si esto ya describe bien los representantes del área de salud, entonces pueden aplicar, pero si no, si ustedes piensan que es necesario tener otros miembros también de otras áreas, entonces por favor, a nosotros nos gustaría saber, y también si hay, una vez que hay otras áreas que deben ser incluidos, también informe a nosotros. Y si también ya hay sugerencia de indicación para los que pueden ser miembros de este comité, ¿está bien? Y hacer una descripción de cómo es hecho el proceso de evaluación. Lo mismo que hablamos hoy. Cuáles son los documentos que son sometidos, las etapas del proceso, si hay parecer de expertos en el área, y también anexar o añadir los formularios de evaluación que ustedes utilizan. Parecido, por ejemplo, con lo que Chico o Francisco ha presentado hoy en la reunión. Entonces, a nosotros nos gustaría saber cómo está este proceso de selección en sus países, si hay formularios, y ahí, ¿cómo ustedes van a hacer esto? Van a cargar esto en la carpeta específica de la sesión de hoy, ¿está bien? Entonces, si ya tienen ahí todo el proceso configurado, pido a ustedes que envíen a nosotros a través del Google Drive que estamos utilizando para esto. Bien, ¿hay dudas? Déjame ver aquí si en el chat hay otras dudas más. Chico, ¿hay alguna otra duda? ¿Nadie? Muy bien, entonces agradeço. Perdeu o som. Muito obrigado a todos. Agradeço pela oportunidade da reunião, de expor o nosso processo de trabalho. Estamos abertos a receber sugestões, a colaborar com os demais países, no que for possível, para a melhoria da qualidade das nossas revistas e criar um fluxo virtuoso de avaliação de revistas. Muito obrigado. E agradeço também a Celi pela organização da reunião, muito boa, a Sara também, a todos da Bireme também. Muito obrigado.
Chico, só uma perguntinha. Posso colocar todo esse material que você me mandou no SlideShare e no Google Drive Pode. para os coordenadores? Pode mandar. Ok. Entonces, a los coordinadores, nosotros vamos a cargar todo este material que fue presentado hoy en la carpeta de materiales que nosotros estamos construyendo ahí, ¿sí? Muchas gracias a todos y aguardamos también por parte de ustedes todo el material que ustedes utilizan en el proceso de selección y evaluación de revistas en sus países. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima reunión. Ah, no he presentado la próxima. Está aquí. La próxima reunión va a ocurrir en 29 de agosto, ¿está bien? Y nosotros reservamos esta reunión para presentar un informe general de todo que ustedes ya enviaron a nosotros, que hay aquí 6 reuniones que ya fueron realizadas. Y en todas ellas, ustedes tuvieron tareas y actividades. Entonces, nosotros vamos a presentar un resumen general de todo y preguntar a ustedes cuáles son las dudas que ustedes están teniendo, si hay dificultades para envío de estas informaciones a nosotros, porque todo esto nosotros queremos también compartir a ustedes. ¿Está bien? Muy bien, entonces, la próxima reunión es 29 de agosto y vamos a presentar este informe y aguardar por tus dudas y preguntas acerca de los informes. Y para envío de la documentación acerca del proceso de selección, el 22 de agosto es el plazo para la carga de esta documentación. ¿Bien? Y entonces, muchas gracias a todos. Y entonces nos vemos el 29 de agosto al mediodía, como siempre, mediodía de Brasil, pero ahí no sé, cada uno de sus países. Y muchas gracias a todos por siempre estarmos aquí juntos. Y siempre que tengan dudas, por favor, háganos saber que ahí nosotros podemos apoyar a ustedes, ¿está bien? Incluso si hay dudas en los informes, ¿está bien? Y también cuando nosotros estamos preguntando a ustedes en los informes, también enviando dudas a ustedes para que puedan complementar las informaciones. Muchas gracias a todos y como dijo aquí, Ovidio Padilla, Dios los abençoe. No sé cómo se dice eso en español. Deus les bendiga. Dios los bendiga, ¿es esto? Ovidio. Ovidio no, creo que no ha escuchado. Muchas gracias entonces, María Antonia. Saludos a todos, abrazos y nos vemos el 29 de agosto. Abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por su brillante presentación. Muchas gracias a todos. Graças a todos. Saludos. Saludos. Tchau, tchau. Como é que sai daqui agora, gente?